Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Los ingenieros también deben ser éticos, ya que la dignidad profesional también se pierde, y esta no es digital, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita convertir un número decimal a romano. Se plantea la solución en un programa de 41 líneas. En la línea 2 se importa la clase Scanner de la librería útil de Java. Esta clase Scanner permite obtener datos de entrada. Entre las líneas 9 a 41 vemos la clase principal llamada decimal a romano. Esta clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Recuerde que Java está orientado a objetos, por eso un programa en Java es un conjunto de una o más clases. Entre esta clase, en la línea 11, se instancia un objeto entrada de la clase Scanner. Este objeto entrada entonces será el canal para obtener los datos del teclado. Entre las líneas 13 a 40 vemos el main. El main es el método de inicio del programa. Recuerda que un programa puede tener varios métodos o funciones. Cuando el programa ejecute, el compilador buscará el main. Entre el main en la línea 17 se declaran dos variables de tipo entero, las variables x y la variable y. Línea 18 se declara de tipo entero un vector llamado bn que se inicializa entonces con 13 valores. Estos valores de este vector bn son los valores generales para convertir cualquier decimal a romano. Es decir, con estos valores podremos convertir cualquier número, cualquier cifra entera decimal a su representación en romano. Recuerde que las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa se ejecuta. En la línea 19 se declara un vector bc de tipo string y también se inicializa con 13 valores. Pero observe la particularidad de este vector. Este vector tiene la misma cantidad del vector bn y cada posición tiene su representación romana al decimal de la respectiva posición del vector bn. Es decir, el vector bn en la posición 1 tiene 1000, el vector bc en la posición 1 tiene 1000, pero en romano, o sea la m. Asimismo, el vector bn en la última posición tiene 1 en decimal, el vector bc en la última posición tiene 1 en romano, o sea i. Cada posición entonces respectivamente representa en romano al vector bc. Esta equivalencia entre vectores se va a usar entonces para solucionar el problema de representar cualquier valor decimal a romano. Vamos entonces entre las líneas 21 a 39 a recorrer preguntar por un número para convertirlo a romano. Para eso entre las líneas 21 a 39 vemos el ciclo while. Recuerde que una estructura repetitiva permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso entonces, mientras sea verdad, ingresa ciclo. Así como está este programa, si no tuviera código este ciclo while en su interior, el programa bloquearía, ¿sí? Se consumiría entonces la memoria RAM porque es un ciclo infinito. Pero como garantizamos dentro del ciclo que vamos a salir de él, por eso no hay problema en poner esa condición infinita. Mire que en la línea 26 usamos un break. Un break es una salida forzosa de un ciclo. Por eso entonces no habrá problema. Esto es una salida elegante, un ciclo, una salida interesante, pero recuerde, hay que tener muy en cuenta salir del ciclo. Porque también se pudo haber creado una variable booleana que empezara en verdad, preguntar en el ciclo mientras sea verdad ingrese, y aquí en vez de un break en la condicional apagaríamos la bandera, o sea llévele falso.
pero para ahorrar el uso de esa variable se puso entonces simplemente true, mientras sea verdad ingresa al ciclo. Entre este ciclo entonces, línea 22, usamos el método print. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe system.out.print, paréntesis, entre comillas dobles, el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variable. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Aquí solamente mostramos favor ingresar un número decimal o 0 para terminar. Entonces vemos aquí línea 23, vamos a capturar ese valor que el usuario ingrese. Para eso usamos el método nextInt. NextInt permite capturar enteros del teclado. Se escribe el objeto entrada y se invoca este método y se almacena el valor en la variable x. En la línea 25 vemos una condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Aquí línea 26, si x es igual a 0, en caso de ser cierto, línea 26, damos un break. El break, recuerde, es la salida forzosa del ciclo. Y línea 28, imprimimos entonces el valor de x seguida de 2 puntos. Línea 30, a la variable y le asignamos 0, y entre las líneas 31 a 38 vemos otro ciclo while. Mientras x sea mayor a 0 ingresa a este ciclo. Dentro de este ciclo, línea 33, si x es mayor o igual al vector bn en la posición y, en caso de ser cierto. Línea 34, mostramos el vector bc en la posición y. Y línea 35, a la variable x le asignamos x menos el vector bn en la posición y. Observe entonces, se está imprimiendo el vector bc en la posición y. Suponga que la y valga 4, entonces se está imprimiendo cd. cd equivale a imprimir 400 en decimal, pero acá se está imprimiendo en romano. Y luego a la x le resta 400. A la x y le resta el valor decimal, pero para mostrar por pantalla mostramos el romano, que eso es lo que pide el programa. Así entonces estamos aprovechando la equivalencia entre las posiciones de los dos vectores bn y bc. Y si no cumple la condición, entonces línea 37, a la variable y la incrementa en 1. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita mostrar un número decimal a romano. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestro